Comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Hola, hola. Bienvenidos a Como una botella al mar. Hoy les quiero hablar de un cubano ilustre del siglo XIX, cuya historia y trayectoria no dejan de asombrarme. Se trata de Severiano de Heredia, primo de José María Heredia, el poeta romántico cubano. ¿Y por qué la biografía de Severiano de Heredia sería digna de recordar? Pues porque este cubano del siglo XIX llegó, entre otras cosas, a ser alcalde de París y ministro de la Tercera República Francesa. El historiador e hispanista francés Paul Estrade escribió una biografía publicada en español en 2018 por la editorial Boloña de la Oficina del Historiador de La Habana. Esta biografía se titula Severiano de Heredia, el mulato cubano alcalde de París. Paul Estrade está hoy aquí para hablarnos de Severiano de Heredia. Quédate con nosotros y te contamos los detalles. Buenos días, profesor Paul. Gracias por aceptar esta entrevista en español. Usted es autor de la biografía sobre Severiano de Heredia, un personaje aún poco conocido en Cuba y sin embargo es un cubano ilustre que viene de una familia cubana ilustre. Su estatus de mulato, la manera en que se convirtió en un Heredia, son poco comunes. Cuéntenos los resultados de su investigación histórica sobre la infancia y la vida de Severiano. Bueno, ahora se sabe con certeza que nació en La Habana, parroquia de Jesús del Monte, bien conocida, el 8 de noviembre de 1836. Cuando nace es declarado hijo legítimo de Enrique de Heredia y Brígida de Cárdenas, mulatos libres, nacidos libres. Y su padrino fue don Ignacio José de Heredia, un terrateniente blanco. Ignacio José era también realmente el padre, lo cual por las conveniencias sociales de la época no podía aparecer como tal, ya que el niño Severiano había sido engendrado fuera del matrimonio. Ahora, esta filiación, aunque Ignacio no la ratificó, sino de forma oblicua, indirecta. En su testamento de 1847, cuando el niño tenía ya 11 años, el padre padrino insiste para que Severiano sea favorecido y protegido en todo momento y lugar, porque, según declara, y lo cito, lo quiero como a un hijo por haberlo criado. Lo cierto es que se crió en excelentes condiciones materiales. La situación de su padre padrino se lo permitía. En síntesis, tenía una plantación de más de 50 caballerías en una zona feraz, una dotación de más de 130 esclavos. Tenían además rentas financieras, inclusive en Francia. Tenía un bufete. Además de eso, el hombre era un hombre culto, un letrado, como se decía entonces, un intelectual curioso, un liberal que solía viajar. Y ese Ignacio José estaba en relaciones con la élite cultural criolla, tal y como se puede observar en el Centón epistolario de Domingo del Monte. Para resumir, aunque se sabe poco sobre ella, podemos pensar que la niñez de Severiano fue criolla en tierras cubanas y se presume que fue una niñez feliz. Justamente los años 1830-1840 son descritos en la novela costumbrista Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. En esa novela podemos ver que los mulatos libres, los pardos como le llamaban, tenían un estatus social bastante particular en un país que era colonial y dominado por la metrópoli española. ¿Qué se puede decir de este contexto político cubano de la época en que nació Severiano de Heredia? Los años cubanos
cubanos de Severiano. Los cubanos de Severiano son 1836, cuando nace en La Habana, 1844 o 45, cuando sale de la isla, o sea, hasta los 9 años. Esos años, pues, enmarcan, 36-44, la presencia del Partido Severiano en Cuba. Son años, como usted lo ha dicho, de implacable dominación colonial de España sobre la isla, pero con la aceptación de tal situación por parte de las capas criollas que controlan la economía esclavista de plantación, entonces azucarera y todavía cafetalera en lo esencial. Lo que caracteriza socialmente el rasgo principal es el aumento de la esclavitud, pese a la prohibición de la trata. La sacarocracia se enriquece y le importa poco que el capitán general tenga un poder absoluto, que Cuba ya no tenga representación en las Cortes, se le ha suprimido en el 37. Y todo afán independentista ha sido aplastado en esos años y todas las rebeliones negras sofocadas y reprimidas. Ahora, vuelvo a lo que usted decía con mucha razón. Tanto por las necesidades económicas como biológicas, la población de color va blanqueando. Con el mestizaje, en el censo del 41, esa población, los libres de color, representan el 15,2% de la población. Y esa población de color libre adquiere un papel importante en la vida cotidiana y sobre todo en la vida urbana, porque son artesanos de todo tipo, también profesionales, hasta dentistas, maestros, poetas como Plácido. Y esa población fluye con flexibilidad entre la sociedad blanca, como precisamente en Cecilia Valdés se lee y se puede apreciar con muchos matices. Y su posible entendimiento con los esclavos rebeldes hacen que los dueños del poder, o sea, sus agentes coloniales como los hacendados locales, empiezan a ver en esa población de color libre un peligro. El temor a un segundo Haití llega al paroxismo en esos años en los medios colonialistas peninsulares e insulares. Yo creo que así se puede entender la horrorosa represión a la llamada conspiración de la Escalera, matanzas 1944, que se cebó no solo en los esclavos sublevados o supuestamente sublevados, sino también en los negros y mulatos libres, siendo asesinados cientos de ellos, entre ellos Plácido. Es decir, que ese es el contexto que tenemos en el 44, un temor a esa población de color libre, y recordemos que el niño severiano es uno de ellos, es mulato y libre y hijo de rico hacendado. También vemos que un poco antes del nacimiento de Severiano, un Heredia ilustre, que sí es conocido, muy conocido por los cubanos, José María Heredia, también se ve ligado a una conspiración y debe exiliarse. ¿Qué vínculos podemos imaginar entre Severiano de Heredia y este primo ilustre José María Heredia? Son primos hermanos, pero no pudieron conocerse por cuestión de generación. El papá de Severiano, Ignacio José, fue un defensor, un mecenas del poeta desterrado, lo que se puede suponer influyó en el pensamiento de este Ignacio José y de cierta manera en la del hijo Severiano. Cuando Severiano a los 20 años empieza a escribir poemas, hay en él cierto lirismo que puede, de cierta manera, pero muy liviana, recordar a la de su primo. Bueno, aquí conviene hablar precisamente de los 13 Heredia. La familia Heredia, de la cual son descendientes los llamados los 13 Heredia, José María Heredia, el cubano, José María de Heredia y Girard, el francés, y Severiano de Heredia, pero eran más Heredias famosos. Bien, la diferencia principal es que los dos José María son poetas. Y Severiano, que aunque trató de ser poeta, inclusive admirado por Víctor Hugo, se convirtió más bien en hombre de negocios y en político.
Severiano de Heredia llega a Francia antes de cumplir los 10 años. Su padre padrino, José Ignacio de Heredia, lo envía a Francia y es en Francia que transcurre el resto de la vida de Severiano de Heredia, que luego es visto como un ejemplo de éxito, de integración en el extranjero de un cubano. ¿Qué elementos biográficos remarcables podemos citar de Severiano de Heredia, el hombre político, el hombre de negocios, una vez ya en Francia? La salida de Cuba de Severiano la condicionó la situación imperante en la isla a consecuencia de la represión desencadenada en Matanzas en 1844, porque Ignacio José quiso proteger a su hijo, el mulato libre Severiano, mandándole fuera. Estamos en 1847, desde hace 2 años Severiano vive en París y desde un año, octubre del 46, está estudiando en el famoso Liceo Louis le Grand, que es un establecimiento de gran prestigio. Ahí estudió toda su carrera escolar, del 8º grado a la clase final, que era la clase de retórica, cursada en 1854-55, o sea, durante 9 años estudió allí. Fueron estudios fructíferos e incluso brillantes. Obtuvo muchos premios. Los profesores le presentaron 2 veces al concurso general en las pruebas de tema latín y de versión griega. Hizo estudios clásicos, humanidades, como decíamos entonces. Pero el premio que más debió satisfacerle fue el que le otorgó la Asociación de Antiguos Alumnos, que era un premio no por el saber, sino por los méritos, por las calidades humanas, por el espíritu de camaradería. Cuando lo recibe de parte de esos exalumnos del liceo, recordemos que él era huérfano de padre y madre, extranjero, mestizo, descendiente de africanos, de esclavos africanos, y que el Louis le Grand era el templo de la cultura francesa frecuentado por su futura élite. Obviamente, Severiano era trabajador, inteligente, y obviamente su madre adoptiva, Madeleine Godefroy, le ayudó con mucho amor a adaptarse y progresar constantemente. Una vez acabados sus estudios secundarios, abandonada la poesía, Severiano se dedicó a viajar, a seguir estudiando en varios ramos del saber, de la economía, la política, la historia, el arte, a escribir artículos de crítica. Los más significativos son artículos de crítica estética en varios periódicos, hasta llegar a ser el redactor jefe de uno de esos periódicos. Al final del imperio de Napoleón III se llamaba esa revista La Chronique Universelle, demostración de su interés por todos los aspectos de la vida política y cultural. Nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Severiano entonces seguía siendo oficialmente súbdito español, pero su deseo, su intención era ser francés. Lo consiguió solo en septiembre de 1870, a la caída del imperio. Y lo consiguió mediante los lazos masónicos que tenía desde más de un lustro y por sus convicciones republicanas conocidas de todos. A partir de entonces, o sea, el año 70, en plena guerra franco-prusiana e instauración de la Tercera República, todavía informal, entra en el escenario político, entra en la vida política de la Tercera República como protagonista de primer orden del llamado Partido Radical, o sea, el partido de León Gambetta, la gran figura del radicalismo entonces en los inicios de la República. Yo quisiera, profesor, para explicarles el contexto a nuestros oyentes, que Severiano primero fue concejal o representante político del barrio de Ternes en París, donde vivía. Luego
fue presidente del Consejo Municipal de París, lo que sería la alcaldía. Más tarde fue ministro de Obras Públicas durante uno de los gobiernos de la Tercera República Francesa. Y todo esto fue posible porque en esos momentos Francia salía del Segundo Imperio, que fue el emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Francia llegaba nuevamente a la República. Habían ideas de igualdad, fraternidad, libertad. Y Francia, y sobre todo París, era el lugar que federaba alrededor suyo también a toda esta élite libertaria latinoamericana, republicana, democrática. Y todo esto fue posible para Severiano a pesar de ser un hombre de origen extranjero, bueno, que terminó siendo ciudadano francés y que era de piel mestiza. Para ir concluyendo, quisiera preguntarle a usted, porque bueno, ya vemos que Severiano puede ser visto como un ejemplo relevante de éxito social en un país extranjero que hoy sigue siendo un país de referencia para los latinos, para los latinoamericanos y los cubanos. Pero bueno, más allá de este tópico, de este cliché, ¿qué aspectos de la vida y de la obra de Severiano de Heredia, a su juicio, merecen ser resaltados hoy, muchos años después? Me parece que ha resumido muy bien la situación, la problemática. Yo creo que efectivamente su expresión, Severiano de Heredia, ejemplo relevante de éxito social y político, es una realidad. Siendo lo que era, como usted ha dicho, mulato, bastardo, extranjero, su ascenso social, primero, y luego político, es realmente asombroso. Tratemos de sintetizar sus logros y su fama en el último cuarto del siglo XIX. Efectivamente, es concejal de París por el distrito de Terre desde el 73, luego vicepresidente y por fin presidente del mismo Consejo de París, o sea, como lo ha presidido usted, alcalde de París, en 1879. Es diputado por 2 legislaturas en nombre de París del 81 al 89. Es ministro de Obras Públicas en 1887, realizando como concejal, como diputado, como ministro, una labor considerable de fortalecimiento del sistema republicano, democrático y laico a tono con los fundadores de esa Tercera República de tendencia radical, entre comillas, que es el nombre del partido dominante. Severiano peleó contra todas las corrientes autoritarias, personalistas en la política. Peleó contra Napoleón III de manera indirecta. Como libre pensador, defendió con fervor la separación del Estado y las iglesias, lo que ocurrió apenas después de su muerte. Promovió la enseñanza laica y la enseñanza profesional, dirigió la Asociación Filotécnica, sucediendo a Hugo a la cabeza de la misma, creó escuelas, bibliotecas, fondos patrimoniales. O sea, ha dejado una obra concreta que se puede ver. Organizó, orientó, desarrolló la masonería progresista, convirtiéndose en actor de primer plano en el Gran Oriente, el Oriente de Francia, reformas societales de gran significación en cuanto a los derechos de la mujer trabajadora, el derecho a la incineración, la laicidad total en la esfera pública. Y invirtió su tiempo y su dinero, arruinándose, en proyectos tecnológicos de futuro, tratando de promover un motor eléctrico para los carros. Tal vez en eso podemos decir que es un hombre de futuro. Esto no cabe duda que refleja una formación sólida, dotes innegables, trabajo fuerte, método, voluntad. Y también, ya lo dijimos, tenía fortuna. Eso refleja y demuestra una integración, casi podríamos decir una asimilación completa, deseada y asumida por él, pero también aceptada por los nativos sin reparos. La clave en su éxito está no solo en él, sino en el espíritu y los avances de la misma Francia de la época. Severiano, precisémoslo, no fue solo el primer ministro negro que tuvo Francia, sino el primer ministro negro que tuvo Europa. Por lo tanto, es justo que se le rehabilite en París, su ciudad, donde por fin, el 2015, se le atribuyó el nombre de una calle. También que se le recuerde en su isla y su continente de origen, por
dos razones. Una, la demostración que hizo de las capacidades que la gente de allá, aunque colonizada durante mucho tiempo, y en particular la gente de origen afroamericano, es capaz de realizar obras grandes. Y dos, porque es necesario rehabilitarlo y que se le recuerde su labor por sus propias ideas democráticas, abiertas, tolerantes, progresistas, que él enarboló en tanto que espíritu libre, ajeno al fanatismo. Profesor, le agradezco mucho. Creo que después de escuchar esta entrevista, todos sabremos mucho más sobre el personaje de Severiano de Heredia, este hombre ilustre que constituye un orgullo para los cubanos de adentro y de afuera de Cuba. Muchas gracias por haber consagrado tanto tiempo de estudio y de investigación a establecer la biografía de Severiano de Heredia. Gracias, Roberto. Hasta luego, entonces. Severiano de Heredia falleció en París en 1901, un año antes de que surgiera la República de Cuba. Al final de su vida, los rumbos colonialistas que tomó la República Francesa fueron una piedra de tropiezo para nuestro cubano ilustre que terminó apartado de la política y olvidado por la historia. Gracias a los esfuerzos de Paul Estrada por sacar del olvido a un personaje tan singular, nexo entre Cuba y Francia, hoy podemos rehabilitarlo para la historia. Y hasta aquí el episodio de hoy de Como una botella al mar. Espero que la historia de Severiano de Heredia te haya resultado interesante. Si deseas conocer más sobre él, te recomiendo que leas la biografía Severiano de Heredia, el mulato cubano alcalde de París, escrita por Paul Estrada y publicada por la editorial Boloña en La Habana en el 2018. También puedes escuchar la versión integral de nuestra entrevista publicada aquí mismo en mi canal de YouTube. Y antes de despedirnos, te recuerdo, comparte este episodio en tus redes sociales, déjame tus comentarios en mi canal y si deseas te puedes abonar. De esta forma, cada botella que lanzaré al mar llegará hasta tus pies.